Siempre usé mi verdad como madre soltera para alejar a los hombres antes de que pudieran lastimarme. Pero con Sebastián, esa confesión no fue el final, sino el comienzo de un amor que nunca me atreví a creer que fuera real. Puedes irte. Soy madre soltera. Lo dije mirando un segundo la vela entre nosotros, no a Sebastián, porque ya conocía demasiado bien lo que venía después. Primero el silencio. Luego esa pequeña tensión en la cara de un hombre cuando entiende que la mujer que tiene enfrente no cabe en la fantasía simple que se había armado. Después, las frases correctas, educadas, casi amables, pero hechas para irse. Yo podía escuchar todo eso antes de que ocurriera. Lo había vivido tantas veces que casi podía recitarlo. El restaurante seguía igual de hermoso mientras yo sentía que se me hundía el pecho. Manteles blancos impecables. Copas de vino que yo estaba segura de que costaban más de lo que ganaba en un día entero en la clínica dental. Velas bajas. Cubiertos brillando bajo una luz tibia que le hacía favores a todo el mundo menos a mí. Los meseros pasaban en silencio, como si flotaran, y alrededor se oía ese murmullo elegante de personas que sabían estar en lugares así sin sentirse prestadas. Yo no. Yo llevaba 2 horas sentada ahí sintiéndome un poco como una intrusa bien peinada. Y lo peor era que la cita había ido demasiado bien. Ese era el verdadero peligro. No que Sebastián fuera frío, o grosero, o presumido. Habría sido más fácil. No, él había sido atento sin invadir, divertido sin esfuerzo, tranquilo de una manera que me desarmaba. Me había mirado como si de verdad escuchara cada respuesta, como si no estuviera esperando su turno para hablar, como si yo fuera una mujer interesante y no solo una foto bonita en una aplicación con la mitad de su vida recortada para no espantar a nadie. Yo casi había bajado la guardia. Casi. Por eso tuve que decirlo justo ahí, antes de que la noche se volviera recuerdo peligroso, antes de que hubiera una segunda cita, una tercera, antes de que me doliera más. Tomé aire, sentí el vino tibio todavía en la garganta, ese valor prestado que dura poco, y solté lo que debí decir desde el principio. Tengo un hijo, se llama Mateo, tiene 6 años. Ahí ya no pude detenerme. Las palabras salieron juntas, atropelladas, porque cuando una ha escondido una verdad demasiado tiempo, luego no la dice. La expulsas. Y su padre no está, nunca ha estado. Así que estoy sola en esto, completamente sola. Y entiendo si eso cambia las cosas, porque siempre las cambia. Entonces vino la frase que aprendí a usar como escudo, esa que me ahorraba, o eso creía yo, la humillación de esperar a que me dejaran. Si yo ofrecía la salida primero, el golpe parecía mío, más digno, más controlado. Mentira, claro, igual dolía. El silencio entre nosotros cayó pesado. Pude escuchar el roce de un cubierto contra un plato en otra mesa, un vaso que se acomodaba, la música suave que llevaba toda la noche sonando sin que yo la notara. Y frente a mí, Sebastián no dijo nada al principio. Solo me miró, no con pánico, no con compasión, no con esa incomodidad tan conocida que hace que un hombre retroceda aunque siga sentado. Yo ya estaba preparándome, de verdad, preparando la cara correcta, la sonrisa pequeña, el «no te preocupes». Lo entiendo que una aprende a decir para no dar el espectáculo, para no parecer resentida, para no confirmarles que sí, que una viene con demasiadas complicaciones. Porque esa era la palabra, siempre. Complicaciones. Nunca decían Mateo, nunca decían mi vida, nunca decían mi esfuerzo, decían complicaciones y ya. Había pasado 5 veces, 5 hombres distintos, 5 versiones del mismo final. Uno se puso tan amable que supe de inmediato que no volvería a llamarme. Otro me dijo que yo merecía a alguien en la misma etapa. Uno más siguió escribiéndome 2 días por educación y luego desapareció como desaparecen los cobardes, sin ruido. Hubo quien ni siquiera disimuló la decepción, como si yo hubiera escondido un defecto vergonzoso y no la parte más importante de mí. Después de la 5ª vez, dejé de esperar sorpresa. Empecé a adelantarme, a decirles que podían irse antes de que me enseñaran la puerta con palabras bonitas.
Por eso esa noche yo no estaba confesó solamente que tenía un hijo. Estaba poniendo sobre la mesa mi historia completa de rechazos, mi cansancio, mi vergüenza práctica, el cálculo permanente de horarios, niñera, escuela, dinero, cansancio, tareas, citas que había que medir, no por ganas, sino por si el camión alcanzaba, por si Mateo estaba bien, por si a fin de mes todavía quedaba algo. Yo sabía lo que significaba entrar en mi vida, y también sabía que los hombres como Sebastián, con su traje impecable, su reloj caro y su manera serena de ocupar el espacio, no solían elegirla. Él llevaba esa noche un traje oscuro que parecía hecho exactamente para su cuerpo. Nada escandaloso, solo caro de una forma silenciosa, segura. El tipo de ropa que no necesita llamar la atención porque ya pertenece al mundo donde todo está en su lugar. Yo, en cambio, había pasado una hora entera antes de salir mirando mi ropa sobre la cama, preguntándome cuál vestido podía hacerme ver bien sin delatar demasiado que no tenía 10 opciones, que no vivía para cenas así, que mis gastos reales eran otros. Al final elegí lo mejor que tenía y recé, no a Dios, sino a la suerte, para no sentirme disfrazada. Y aún así, cuando llegué, me sentí exactamente así. Un poco antes de salir de mi departamento, Mateo me había preguntado a qué hora volvía. 6 años y ya tenía esa manera de mirarme que me partía y me sostenía al mismo tiempo. Yo le arreglé el cabello con la mano, le dije que no se desvelara, que hiciera caso, que mañana veía sus cosas de la escuela conmigo. Esa era mi vida real. No las velas, no las copas altas, no las conversaciones sobre viajes. Mi vida era medir el tiempo en torno a un niño, dejar todo listo antes de irme, revisar 2 veces el teléfono por si había cualquier cosa, llevar la culpa pegada a la espalda, incluso cuando intentaba darme una noche para mí. Aceptar la cita con Sebastián ya me había parecido una locura desde el principio. Nos conocimos por aplicación, hablamos varios días, y en cada mensaje yo sentía esa mezcla de curiosidad y desconfianza que me daban los hombres demasiado seguros de sí mismos. Él escribía con calma, sin prisas, sin esa confianza barata de quien cree que el dinero reemplaza el carácter. Me hizo reír. Eso fue lo primero que me movió. Luego empezó a preguntarme cosas de verdad. Mi trabajo, mi familia, qué me gustaba cocinar, de dónde venía mi mamá, por qué cada vez que yo hablaba de Oaxaca se me ablandaba un poco la voz. Y yo contestaba. Contestaba con honestidad, editada. Nunca mentí de frente, pero sí corté la fotografía para que entrara mejor en el marco. No le hablé de Mateo antes de esa cena, no porque me avergonzara de mi hijo, jamás. Me avergonzaba el patrón. Me avergonzaba saber exactamente en qué momento los hombres cambiaban la mirada. Quise darme, aunque fuera por unas horas, la ilusión de ser vista primero como mujer, como Marisol, no como advertencia, no como carga anticipada. Solo yo, tal vez fue cobardía, tal vez fue cansancio, tal vez ambas. Aquel restaurante no lo habría elegido nunca por mi cuenta. Desde que crucé la entrada sentí que el piso brillaba demasiado, que mi bolso parecía más sencillo, que mi voz sonaría más alta que la de los demás. Sebastián ya me esperaba. Se puso de pie cuando me vio, me sonrió con una calidez que no parecía ensayada y me jaló la silla con una naturalidad que, en otro hombre, me habría parecido actuación. En él no. En él todo se sentía fácil, y eso era precisamente lo que me asustaba. Durante un momento quise creer. La conversación empezó sin tropiezos. Me preguntó por la clínica dental del centro donde trabajo como asistente administrativa y no puso esa cara condescendiente que a veces ponen algunos cuando oyen un puesto que no suena importante. Me preguntó cómo eran mis días y cuando le conté del ritmo, de los pacientes, de los horarios, me escuchó como si esas cosas pequeñas también hablaran de mí. Yo le devolví preguntas. Supe de un viaje reciente a Barcelona, de proyectos, de una vida mucho más amplia que la mía. Lo veía mover las manos al hablar, seguro, acostumbrado a decidir cosas grandes, y me preguntaba qué hacía yo ahí, sentada frente a un hombre así,
riéndome como si no tuviera una verdad esperando detrás de los dientes. Porque nos reímos. Mucho. Hablamos de comida, de mi mamá, de recetas, de gustos raros, de recuerdos que se cuentan fácil cuando una se siente a salvo. Él no me hizo sentir examinada. Y ese fue el problema. Si me hubiera hecho sentir pequeña, yo me habría endurecido. Si hubiera presumido demasiado, me habría ido temprano. Pero no. Sebastián hizo algo peor para mi defensa. Me gustó. Empecé a pensar que tal vez la química era real, que tal vez no me había equivocado al aceptar, que tal vez esa noche podía guardarse en una parte bonita de mi memoria. Y en cuanto pensé eso, el miedo me apretó la garganta, porque yo ya sabía cómo terminaban las noches que parecían demasiado buenas para ser verdad. No era solo la diferencia de dinero, era la diferencia de mundo. Él hablaba desde un lugar donde las decisiones parecían abrir puertas. Yo venía de contar pasajes, de revisar promociones, de comprar ropa en mercados, de vivir en un departamento rentado pequeño, donde cada espacio tenía doble función y cada gasto requería una explicación. Él podía improvisar una cena. Yo tenía que coordinar quién veía a mi hijo, a qué hora salía, cuánto podía gastar. ¿Cuánto tiempo me permitía distraerme sin sentir culpa? Hay cansancios que no se ven en una mesa elegante, pero están ahí, sentados contigo, y sin embargo por 2 horas casi olvidé ese nudo. Hablamos de mi familia, de cómo ciertas comidas me regresaban a lugares que no he dejado de extrañar, de lo que una persona revela sin querer cuando se siente escuchada. Yo escogía mis palabras con cuidado, como quien camina sobre una tabla angosta. Verdades sí, todas no. Cada vez que él sonreía o se inclinaba un poco hacia mí para seguir una historia, yo sentía el peligro crecer. No el peligro de él, el peligro de ilusionarme. Después de cierto punto, cada minuto agradable empezó a volverse una deuda. Porque mientras mejor iba la noche, más brutal sería el momento de decirlo. Yo lo sabía. Lo había aprendido con esos 5 rechazos que todavía me ardían de maneras distintas. Ninguno había sido una tragedia escandalosa. ¿Qué más quisiera? Habría sido más fácil odiarlos. Pero no, fueron hombres normales, correctos incluso, de esos que se excusan con suavidad mientras te dejan claro que tu vida real no cabe en la suya. Uno me dijo que admiraba mi responsabilidad, como si me estuviera entregando un diploma antes de salir corriendo. Otro afirmó que no quería interponerse en la relación de una madre con su hijo, frase elegante para decir no quiero esto. Otro aseguró que lo mío merecía ser tomado con seriedad y luego me dejó en visto para siempre. Así aprendí que la educación también humilla. Con el tiempo desarrollé una costumbre fea pero útil. En cuanto presentía que un hombre se estaba entusiasmando conmigo, empezaba a buscar el momento exacto para ofrecerle la salida antes de que la pidiera. Era mi manera de no suplicar, de no quedarme esperando a que me evaluaran como si Mateo fuera un desperfecto en una casa bonita. Yo no iba a suplicar por ser elegida, me repetía eso, aunque la verdad era otra. No lo decía por orgullo solamente, lo decía por miedo. Miedo de ver otra vez el cambio en unos ojos. Así llegué a ese instante en la mesa, después de 2 horas que habían sido demasiado fáciles, demasiado cálidas, demasiado peligrosas. Sebastián acababa de decirme, casi sonriendo, que esperaba que esa no fuera la última vez que nos viéramos. Y algo dentro de mí se cerró de golpe. Ahí supe que si no hablaba en ese segundo, iba a empezar a importarme de verdad. Tomé la copa, bebí un poco más de lo necesario, y él notó enseguida que algo cambiaba. Se enderezó apenas. Me miró atento. Sin presión. Eso casi me rompió antes de tiempo. Entonces se lo dije, todo. Le dije que tenía un hijo, que se llamaba Mateo, que tenía 6 años, que su padre no estaba, nunca había estado, y que yo estaba sola en eso por completo. Le dije que mi vida no era flexible, que no era simple, que había horarios y cansancio y responsabilidades que siempre iban primero. Le dije que entendía si eso cambiaba las cosas porque siempre las cambiaba. Y al final,
Como si estuviera repitiendo una línea ensayada en una obra que odiaba, solté la frase que ya formaba parte de mí. Esperé el gesto, la retirada, la versión elegante del rechazo, pero Sebastián no se levantó, no se endureció tampoco, no hizo preguntas invasivas, no miró hacia otro lado buscando una salida rápida. Se quedó quieto durante un momento que a mí se me hizo larguísimo, luego tomó su copa, bebió un sorbo con una calma tan extraña que me desconcertó más que cualquier desplante, dejó el cristal sobre el mantel y dijo simplemente, «Ok, solo eso». Yo parpadeé, confundida, como si no hubiera entendido el idioma. Porque a veces una se prepara tanto para el golpe que cuando no llega, también duele. O por lo menos descoloca. Y en esa mesa brillante, con las velas encendidas y mi vergüenza todavía ardiéndome en la cara, entendí que la noche aún no se había roto. Apenas estaba cambiando. Lo que no entendía era si su calma venía de la compasión, del desconcierto o de algo peor. Esa cortesía pulida con la que algunos hombres te dejan hablar hasta el final, para luego apartarse sin mancharse las manos. Yo seguía con la copa entre los dedos, aunque ya no quería vino. Quería aire. Quería retroceder 10 minutos y no sentir ese calor subiéndome por el cuello, ese pulso golpeándome en la garganta como si mi propio cuerpo quisiera escapar de la mesa antes que yo. Tragué saliva y, porque ya había abierto la puerta, supe que tenía que atravesarla completa. Le dije que mi hijo se llama Mateo, que tiene 6 años, que el padre no está, que en realidad nunca ha estado de verdad, y que a estas alturas ya no sé qué pesa más, si la ausencia en sí o la costumbre de cargar con ella, como si fuera una caja que una aprende a mover sin dejar de sonreír. Le dije que no había abuelos instalados en mi casa resolviéndome la vida, ni una red mágica que me permitiera improvisar. Que si yo salía un miércoles por la noche a sentarme frente a él en ese restaurante, con manteles blancos y velas pequeñas, era porque antes había llamado, acomodado, calculado y agradecido favores. Le hablé más rápido de lo que quería. Así me pasa cuando estoy nerviosa, las palabras se me adelantan, como si supieran que si espero demasiado me voy a arrepentir. Le dije que mi vida tiene horarios fijos, horarios de escuela, horarios de comida, horarios de sueño, horarios de camión, horarios de trabajo en la clínica dental del centro, que hay días en que todo sale bien y otros en que Mateo se enferma, la niñera me cancela, el tráfico se pone imposible y yo tengo que seguir sonriendo en recepción, contestando llamadas, agendando citas, haciendo como que no me estoy quebrando por dentro porque no puedo darme ese lujo. Le dije que el dinero nunca sobra, que casi siempre alcanza si no pasa nada inesperado, pero justamente la vida con un niño siempre trae algo inesperado. Y luego vino la parte que más me avergonzaba, no porque Mateo me diera vergüenza, jamás, sino porque poner en voz alta la logística de mi vida me hacía sentir medida, clasificada, descartable. Le dije que salir conmigo no era salir solo conmigo. Era aceptar que habría fines de semana organizados alrededor de un niño, cansancio de por medio, escuela de por medio, cuentas de por medio. Que si algún día yo tardaba en responder un mensaje, probablemente no era desinterés sino tareas, baños, cena, uniformes, mochilas o simplemente agotamiento. Que siempre cambia las cosas, siempre. En cuanto un hombre escucha la frase mazarsola, algo se endurece, aunque traten de disimularlo. Respiré hondo, muy hondo. Entonces lo miré y terminé de decirlo con la crudeza que ya conocía de memoria, la misma frase que había aprendido a usar para que el rechazo doliera un poco menos porque al menos parecía venir de mi boca y no de la ajena. «Puedes irte», le dije, y me odié un poco al escucharme tan entrenada, tan preparada para perder. Como si en lugar de presentarme estuviera retirando mi candidatura antes de que me humillaran. El silencio que siguió me atravesó entero. Pude oír el choque leve de cubiertos en otra mesa, el murmullo elegante del restaurante, el sonido discreto de unos pasos detrás de mí. La vela entre nosotros temblaba apenas.
Yo no levanté la mano para acomodarme el cabello. No tomé más vino, no hice nada. Me quedé quieta porque ya conocía esa antesala. Primero la sorpresa, luego la incomodidad, después las frases educadas. No estoy buscando algo tan serio, no me veo listo para eso. Eres increíble, pero siempre había un pero. Siempre una salida bien envuelta. Por eso me preparé para verla aparecer en sus ojos. Pero Sebastián no se movió como yo esperaba. No apartó la mirada. No se reclinó hacia atrás marcando distancia. No buscó su teléfono. Se quedó inmóvil un instante, y esa inmovilidad me desconcertó más que cualquier gesto brusco. Después tomó su copa, bebió un sorbo pequeño, la dejó sobre el mantel con un cuidado casi exasperante y dijo una sola palabra. Eso fue todo. Yo parpadeé otra vez, segura de que algo se me estaba escapando. La palabra quedó entre nosotros como una pieza suelta, demasiado pequeña para el peso de lo que yo acababa de poner sobre la mesa. Sentí la necesidad absurda de ayudarlo, de explicarle mejor para empujarlo más rápido hacia la puerta que yo misma le había abierto. ¿Eso es todo?, le pregunté, y hasta a mí me sonó extraña la voz, como si viniera de más lejos. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Él entrelazó las manos frente a sí y se inclinó un poco hacia adelante. No había dureza en su cara, tampoco condescendencia, solo atención. ¿Qué esperabas que dijera?, me preguntó. La pregunta me dejó expuesta de una manera distinta, porque una cosa es confesar que tienes un hijo y otra, más humillante todavía, es confesar que ya aprendiste a esperar lo peor de la gente. Miré un segundo el borde de mi plato. Podía ver mi reflejo deformado en la cuchara. Le dije que esperaba lo de siempre, que se levantara, que pusiera esa expresión de pánico amable que ponen algunos hombres cuando entienden que detrás de una buena cena hay una vida real que no cabe en sus planes. Que empezara con preguntas incómodas sobre el padre, sobre por qué no está, sobre si yo buscaba ayuda, sobre si pretendía que alguien llegara a ocupar un lugar que no le corresponde. Que me dijera, con las palabras más limpias posibles, que era demasiado problema. Mientras hablaba, me fui oyendo a mí misma y me dio vergüenza, no por Mateo, por mis heridas, por lo fácil que salió de mi boca el catálogo completo de reacciones masculinas, como si lo hubiera ensayado frente al espejo. Sebastián me observó con una quietud rara, casi dolorosa, y cuando habló lo hizo más bajo. Eso es lo que otros hombres han hecho, ¿verdad? Yo asentí. No tenía sentido fingir a esas alturas. Le dije que sí. Que todos, de una forma u otra, habían encontrado una razón para irse. Algunos fueron amables. Otros desaparecieron después de decir que entendían. Uno me dijo que admiraba mi fortaleza y nunca volvió a escribir. Otro insistió en que no quería complicaciones, como si Mateo fuera una complicación y no una persona. 5 veces había pasado por esa misma puerta y 5 veces me la habían cerrado en la cara. Así que aprendí a abrirla yo primero. Era una defensa torpe, sí, pero al menos me permitía sentir que todavía tenía una mano en el volante. Sebastián soltó el aire por la nariz, no como quien se fastidia conmigo, sino como quien está ordenando una idea. Entonces déjame entender, dijo. Me estás contando que tienes un hijo de 6 años, que estás sola en eso, que cada vez que lo dices te rechazan, y tu manera de protegerte es darme permiso para hacer exactamente lo mismo. No levantó la voz. Y sin embargo algo en su tono me hizo enderezarme. Porque no sonó a crítica contra mí, sino contra la lógica entera que me había obligado a hablar así. Yo fruncí el ceño, casi a la defensiva. Le dije que no le estaba dando permiso, no exactamente. Le estaba dando una salida, que había una diferencia, que cuando hay un niño de por medio, todo cambia, que él debía saberlo antes de seguir ilusionándose con una versión ligera de mí que no existía, que yo no podía permitir que nadie dijera después que oculté algo importante, que no quería verlo sentirse atrapado. Atrapado, repitió, como si la palabra le resultara ajena. Después negó apenas con la cabeza. Marisol, dijo con una calma que me desarmó más que cualquier halago, acabamos de pasar 2 horas hablando.
Me contaste de tu trabajo, de tu mamá, de la comida que te recuerda a tu infancia, de lo mucho que te cuesta confiar. Y ahora me hablas de Mateo como si fuera una trampa escondida al final del camino, cuando en realidad es parte de tu vida, parte de ti. Yo apreté los dedos contra la servilleta sobre mis piernas. Quise interrumpirlo para decirle que no era tan simple, que esa frase sonaba bonita solo porque él no tenía que vivirla. Y lo hice. Le dije que no era tan simple, que tener un hijo no es una nota al pie. Es una realidad que reorganiza todo. Le dije que no se trataba de si él me encontraba agradable o bonita o interesante en una mesa bien puesta, con vino bueno y luz baja. Se trataba de si entendía que mi vida no gira alrededor de caprichos, ni de viajes espontáneos, ni de cenas largas que se convierten en madrugadas sin consecuencias. Se trataba de que yo no puedo desaparecer cuando quiero, ni improvisar cuando quiero, ni entregarme a una historia, porque sí. Él escuchó sin interrumpirme. Eso también era raro. Entonces me dijo algo que en ese momento no supe dónde poner dentro de mí. Me dijo que precisamente por eso importaba, que un hijo no me hacía menos deseable ni menos libre de ser querida, me hacía más real. Que si alguien solo busca lo fácil, claro que va a huir en cuanto aparezca un límite, una responsabilidad, una verdad que no pueda acomodar a su conveniencia. Pero que eso no convierte mi vida en un defecto. Convierte en superficiales a los hombres equivocados. Yo solté una risa pequeña, seca, incrédula. Le dije que eso sonaba muy bien dicho por un hombre sentado en un restaurante donde una sola botella probablemente costaba más que una semana de despensa en mi casa. No fue un ataque, fue cansancio. Un cansancio viejo. Le dije que él podía decir que admiraba mi realidad porque no tenía que entrar en ella. Porque desde afuera todo puede parecer noble, la madre responsable, la mujer luchadora, la vida auténtica. Pero vivirlo no tiene nada de romántico. Es cansancio, es cálculo, es renuncia. Y ahí, por primera vez en la noche, dejé de tratar de verme bien frente a él. Le dije que mi mundo real no se parecía en nada a ese lugar. Que en mi mundo hay quesadillas hechas rápido porque ya se hizo tarde y todavía falta revisar tarea. Hay caricaturas o películas animadas de fondo porque a veces lo único que me alcanza, y no solo hablo de dinero sino de energía, es para sentarme junto a Mateo y poner Netflix un rato mientras descanso sin admitir que estoy descansando. Hay uniformes que lavar, mochilas que preparar, recibos que acomodar, un presupuesto que no permite errores. Hay fines de semana de fútbol infantil y cuadernos abiertos sobre la mesa. Hay noches en que me duermo con el celular en la mano después de poner una alarma para no olvidar algo de la escuela al día siguiente. Le dije que yo no puedo sostener una vida de restaurantes elegantes, que ni siquiera sabría fingirla por mucho tiempo. Que si él estaba acostumbrado a mujeres que podían decir sí a último minuto, viajar, vestirse para cualquier evento, reírse sin estar pensando en quién recoge a un niño o cuánto queda en la tarjeta, entonces yo no era esa mujer. Que a mí me toca contar monedas mentalmente antes de aceptar un plan. Que a veces digo que no aunque quiera decir que sí. Que la maternidad, cuando se vive sola, te vuelve práctica hasta en los sentimientos. Sentí que se me quebraba un poco la voz, pero seguí. Le confesé que lo que más miedo me daba no era que me rechazara esa noche. A eso, de algún modo triste, ya me había acostumbrado. Lo que de verdad me asustaba era gustarle mientras estábamos ahí, en esa versión bonita de la noche, y que después, cuando viera la textura real de mi vida, descubriera que yo no encajo en su mundo ni él en el mío. Que una cosa es verme interesante bajo la luz de una vela y otra muy distinta es imaginarme corriendo del trabajo a la casa, cargando una lonchera, diciendo que no a planes espontáneos porque un niño de 6 años me necesita. Que yo no podía ser la mujer fácil de su vida, ni la más conveniente, ni la más simple, y al decirlo sentí que me había quedado sin defensas, sin maquillaje emocional, sin discurso. Solo yo,
sentada frente a un hombre al que apenas conocía, mostrándole la parte de mi vida que casi siempre hace que todo se enfríe. Por eso, aunque él seguía ahí, aunque no se había levantado, aunque su mirada no tenía rechazo, yo todavía no podía creerle nada. No del todo, porque una cosa es que un hombre no huya en el primer minuto, otra muy distinta es que entienda lo que significa quedarse. Él debió notar que yo seguía esperando la trampa, porque en vez de ofenderse o darse por vencido, respiró hondo y bajó un poco la voz, como si quisiera sacar aquella conversación del brillo del restaurante y llevarla a un lugar más verdadero. Me dijo que entendía mejor de lo que yo que imaginaba eso de construir una vida con las uñas, aunque ahora, visto desde afuera, pareciera uno de esos hombres que siempre lo tuvieron fácil. Me contó que no había heredado una empresa ni un apellido que le abriera puertas. La levantó desde cero. Hubo años, dijo, en que comía frijoles directo de la lata porque no le alcanzaba para perder tiempo ni dinero, y vivía en un departamento con filtraciones donde ponía cubetas cuando llovía. Trabajaba 18 horas al día, a veces más, y mientras hablaba no sonaba orgulloso de una manera presumida, sino cansado de recordar cuánto le costó llegar hasta ahí. Yo lo miraba sin interrumpir. El reflejo de la vela le recortaba el perfil y por primera vez el traje caro, el reloj, la facilidad con la que había pedido el vino, dejaron de parecerme señales de un mundo cerrado para mí. No porque de pronto fuéramos iguales. No lo éramos. Él seguía siendo un hombre exitoso sentado frente a mí en un restaurante donde yo jamás habría entrado sola. Pero detrás de esa seguridad había algo menos pulido, algo ganado a fuerza de insistir. Me dijo que durante mucho tiempo todo en su vida se volvió trabajo, metas, crecimiento, reuniones, vuelos, cifras, proyectos que parecían urgentes. Y sí, funcionó. Consiguió el éxito que se había propuesto. Pero en el camino, añadió con una media sonrisa triste, también aprendió lo fácil que es rodearse de personas que aman lo que tienes y no necesariamente lo que eres. Eso me hizo bajar la guardia apenas un poco, apenas. Me confesó que a veces extrañaba la autenticidad de aquellos años duros, no la escasez en sí, no las goteras ni el hambre disimulada, sino la claridad. En ese tiempo, dijo, todo era más brutal pero más honesto. Sabía quién se quedaba a hablar con él cuando no tenía nada que ofrecer. Sabía lo que valía una decisión. Sabía lo que costaba no salir corriendo cuando la vida se complicaba. Después miró mis manos, todavía tensas sobre el mantel blanco, y dijo que por eso mismo mi verdad no le espantaba. Al contrario, le parecía real, le parecía valiosa. Yo había entrado a esa cena pensando que mi maternidad era el dato que me iba a restar puntos, y él estaba mirándola como la prueba de que yo no era una mujer vacía ni improvisada. Quise decirle que estaba equivocado, que una cosa es admirar algo de lejos y otra muy distinta cargarlo todos los días. Quise advertirle otra vez que Mateo no era un concepto bonito ni una lección de humildad. Era un niño de 6 años, con horarios, con necesidades, con una madre cansada que casi nunca podía darse el lujo de improvisar. Pero antes de que yo armara otra barrera, Sebastián hizo algo tan simple que me desarmó más que cualquier discurso. Extendió la mano sobre la mesa, no invadió, no exigió, solo la dejó ahí, abierta, esperando. Yo tardé un segundo, quizá dos, antes de poner la mía. Tenía los dedos fríos. Él los cerró con suavidad, como si entendiera que lo frágil de ese momento no era el romance, sino la confianza. Entonces dijo algo que me atravesó por completo, que no quería que yo siguiera diciéndole que podía irse, que esa salida fácil no era la pregunta correcta. La verdadera pregunta, dijo mirándome sin apartarse, era si yo quería que él se quedara, si yo estaba dispuesta a darle una oportunidad. Si después de todo lo que me habían hecho creer otros hombres, todavía podía contemplar la idea de que alguien no viera a mi hijo como una complicación, sino como parte de mí. Me dejó sin respuesta inmediata, porque en un instante movió el centro de todo.
Ya no se trataba de si yo alcanzaba a ser suficiente para un hombre como él, se trataba de si él alcanzaba a ser seguro para una mujer como yo, y eso daba más miedo. Sentí un nudo duro en la garganta. Yo había preparado defensas para el rechazo, para la cortesía falsa, para el retroceso elegante, no para esto, no para un hombre que, en vez de huir, me pidiera permiso para quedarse. Apreté los labios antes de hablar porque me avergonzaba lo mucho que me estaba afectando. Le dije la verdad, o la parte más desnuda de la verdad. Que no solo tenía miedo por mí, bueno, ya sabía levantarme, ya sabía trabajar, llorar a solas y seguir. Mi miedo real era Mateo. Me daba terror dejar entrar a alguien en nuestra vida, que mi hijo lo conociera, que se encariñara aunque fuera un poco, y que después ese hombre decidiera que sí, que en efecto todo era demasiado, demasiado serio, demasiado difícil, demasiado ajeno a su mundo. Le confesé que prefería parecer fría antes que exponer a mi hijo a otro abandono, incluso si ese abandono venía disfrazado de prudencia. Sebastián no apretó mi mano más fuerte, ni hizo esas promesas grandotas que suenan bonitas y no significan nada. Solo asintió, despacio, como si cada una de mis palabras tuviera peso para él. Me dijo que no sabía fingir experiencia donde no la tenía, que no iba a mentirme, no sabía nada de ser figura paterna, no entendía de fútbol infantil, ni de películas animadas, ni de cómo funciona la rutina de un niño de 6 años. Soltó una pequeña risa al admitirlo, y esa honestidad, curiosamente, me dio más paz que si hubiera intentado impresionarme. Después añadió que ignorar algo no es lo mismo que rechazarlo, que no tener práctica no significa no poder aprender, y que si yo le daba espacio para hacerlo, él quería intentarlo. Intentarlo. Esa fue la palabra. No me ofreció cuentos. No me habló de destinos, ni de almas gemelas, ni de futuros perfectos. Dijo algo mucho más difícil de sostener, que no quería salir corriendo al primer obstáculo, que si íbamos a seguir viéndonos, prefería hacerlo con los ojos abiertos, con la realidad completa sobre la mesa. Mi hijo, mi trabajo en la clínica dental del centro, mis horarios apretados, mi vida sin lujos, todo. Me recordó, con una tranquilidad que me descolocó, que las relaciones vacías ya las conocía y no le interesaban. Que justamente lo que veía en mí era una vida real. Exigente, sí, complicada, claro, pero real. Y él estaba cansado de todo lo que parecía brillante por fuera y hueco por dentro. Yo ya no sabía dónde poner la mirada. Sentía calor en las mejillas, los ojos pesados, el pecho flojo de una manera extraña, como si después de años de apretar una herida por fin pudiera aflojar un poco la mano. No le creí del todo, no sería honesta si dijera eso. La desconfianza no desaparece en una cena elegante porque un hombre diga las palabras correctas. Pero algo sí cambió, algo pequeño, profundo y terco. Dejé de sentir que me estaba tolerando. Empecé apenas a sospechar que me estaba viendo completa. Cuando notó que estaba al borde de llorar, no hizo un espectáculo. No pidió explicaciones ni trató de convertir mi vulnerabilidad en intimidad apresurada. Esperó. Me dejó respirar. Yo me sequé una lágrima antes de que cayera del todo y solté una risa avergonzada, de esas que salen cuando una ya no puede sostener la compostura. Él sonrió también, con una dulzura contenida que me habría parecido imposible un par de horas antes. Entonces me dijo que no necesitábamos decidir nada enorme esa noche, que bastaba con no cerrar la puerta por miedo, y que, si yo quería, podíamos tener una segunda cita, pero una más cercana a mi mundo real, sin disfraces, donde yo no sintiera que estaba actuando en un escenario prestado. Eso terminó de tocar algo muy hondo en mí, porque era exactamente lo que yo no sabía pedir. Mi mundo real era muy distinto a ese salón de velas, copas costosas y meseros silenciosos. Mi mundo tenía transporte, cansancio, horarios, pendientes, y un niño que preguntaba si podía cenar quesadillas viendo caricaturas. Mi mundo no brillaba, pero era mío, y él, en lugar de usar el suyo para aplastarlo, me estaba diciendo que quería conocerlo.
Acepté con un movimiento leve de cabeza porque si hablaba en ese instante iba a quebrarme. Él no insistió. Solo soltó mi mano despacio, como si quisiera demostrarme que quedarse también significa saber no empujar. Terminamos la cena conversando más bajo, más honestos, como dos personas que ya habían cruzado una frontera invisible. Afuera, cuando salimos del restaurante, la noche me pareció distinta. El aire estaba fresco, la calle brillaba por la luz de los coches y por un segundo me sentí suspendida entre dos vidas. La que me había enseñado a esperar siempre el rechazo y esa posibilidad nueva, mínima, todavía frágil, de que esta vez no todo estuviera a punto de romperse. Él me acompañó hasta el auto que había pedido para mí. Nada de gestos teatrales, nada de apropiarse de mi silencio. Antes de que subiera, me dijo que le había gustado conocerme de verdad. Esa palabra se quedó sonando dentro de mí durante todo el trayecto a casa. Miré por la ventana las calles nocturnas, los negocios cerrados, las banquetas vacías, y sentí el cansancio caerme encima al mismo tiempo que una inquietud casi insoportable. Porque la esperanza, cuando una lleva mucho tiempo protegiéndose, también asusta. Llegué a mi departamento intentando no hacer ruido. El contraste fue inmediato y brutal. Dejé la bolsa en la silla de siempre, me quité los zapatos junto a la puerta y respiré ese olor conocido a espacio pequeño, limpio, vivido. Fui primero a asomarme al cuarto de Mateo. Dormía de lado, enredado en la cobija, con esa respiración profunda de los niños que todavía no saben cuánto pesan las cosas para los adultos. Me quedé mirándolo un rato en la oscuridad suave. Ahí estaba mi centro, mi medida para todo. Cualquier decisión que me involucrara ya no era solo mía desde hacía 6 años. Me cambié en silencio y me acosté, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos volvía a oír la voz de Sebastián diciendo que no le dijera que podía irse. Volví a sentir su mano sobre la mía. Volvía a escuchar esa confesión imperfecta, tan distinta de las promesas ensayadas que una aprende a desconfiar. Y entonces llegaba el otro pensamiento, el más terco: nadie puede ser tan correcto. Algo se va a romper. Algo siempre se rompe. Miré el techo durante largos minutos, escuchando el zumbido lejano de la calle y a ratos la respiración de Mateo desde el cuarto contiguo. Esa mezcla de paz y miedo casi me deshizo. Cerca de la medianoche, cuando ya había decidido que era inútil seguir intentando dormir, mi teléfono vibró sobre la mesita. El corazón me dio un salto absurdo. Era un mensaje suyo, breve. Decía que esperaba que hubiera llegado bien, que gracias por haber sido honesta con él y que le gustaría volver a verme, sin prisa, cuando yo me sintiera cómoda. Lo leí 2 veces, luego una tercera, no porque fuera un mensaje extraordinario, sino justamente por lo contrario, porque era sencillo, porque no presionaba, porque seguía sonando al mismo hombre que me había escuchado sin huir. Apreté el teléfono contra el pecho y me quedé inmóvil, mirando la oscuridad. No respondí enseguida. Necesitaba un momento para creer que aquello había pasado de verdad. Afuera, la ciudad seguía su ruido lejano. Adentro, mi hijo dormía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que se parecía demasiado a la esperanza como para no tenerle miedo. Necesitaba un momento para creer que aquello no había sido una excepción elegante, una cortesía bien actuada antes de desaparecer. Afuera ya aclaraba. Adentro, yo seguía con el cuerpo cansado de no haber dormido casi nada, escuchando a ratos la respiración de Mateo desde el cuarto de al lado. Entonces llegó el mensaje de Sebastián, corto, serio, sin adornos. Me decía que esperaba que hubiera llegado bien, que había pensado en lo que le conté y que seguía queriendo verme si yo también quería. Me quedé mirando la pantalla demasiado tiempo. Lo leí una vez, luego otra. Lo que más me golpeó fue lo que no decía. No preguntaba por el padre de Mateo, no se alejaba con delicadeza, no sonaba a despedida disfrazada. Solo estaba ahí, igual que la noche anterior, tranquilo, directo, sin hacer de mi verdad un problema. Le contesté con cuidado,
como quien prueba un piso que todavía no sabe si es firme. Le di las gracias, le dije que sí había llegado bien y, después de borrar una frase más vulnerable de la cuenta, añadí que yo también había pensado mucho en lo que hablamos. Él respondió poco después. Me preguntó cómo empezaba mi día, a qué hora entraba a la clínica, si Mateo ya estaba despierto. Ese detalle me movió algo por dentro, no por el simple hecho de nombrar a mi hijo, sino por la forma, sin invadir, sin tomar confianza antes de tiempo. Le dije que entraba temprano, que todavía tenía que preparar el desayuno y revisar la mochila antes de salir corriendo. Él me deseó buen día y escribió que no quería distraerme, que habláramos más tarde cuando yo tuviera un momento. Nada espectacular. Y precisamente por eso importó. Durante la mañana esperé el cambio, el silencio largo, el tono frío, la distancia que ya me sabía de memoria. Pero no llegó. Al mediodía, en la pequeña área del personal de la clínica, con un café tibio entre las manos y el zumbido de los equipos detrás de la puerta, vi otro mensaje suyo. Me preguntaba cómo iba todo, si ya había comido algo, y añadió una línea que me hizo sonreír sin querer. Esperaba no haber subestimado lo pesado que podía ser un día normal para una mujer que cargaba más de una vida a la vez. No me trataba como una tragedia ni como una santa, solo como una mujer real, cansada, ocupada, responsable. Para mí eso ya era raro. Así empezaron nuestros primeros intercambios después de aquella cena, sin intensidad sospechosa, sin promesas enormes. Sebastián no llenó mi teléfono de halagos vacíos ni exigencias disfrazadas de interés. Más bien parecía mirar el ritmo de mi vida y acomodarse a él. Si yo tardaba en contestar porque estaba trabajando, no hacía drama. Si le decía que por la tarde tenía que pasar por Mateo, resolver la cena y revisar tareas, no respondía con ese avísame cuando puedas, que en realidad significa yo no pienso mover nada por ti. Él sí se movía. Decía que entendía, que hablaríamos cuando yo saliera de la rutina, aunque fueran 10 minutos. Esa misma tarde, mientras esperaba el camión con el cansancio colgado de los hombros, me propuso vernos el fin de semana. Mi primer impulso fue tensarme, no por falta de ganas, sino por costumbre. Una segunda cita para una mujer como yo nunca era solo una cita. Era calcular quién podía cuidar a Mateo, cuánto tiempo tenía, cuánto me costaba abrir un espacio en una vida donde casi nada era flexible. Se lo dije con honestidad y un poco de vergüenza. Mi mundo no funcionaba por impulsos. Dependía de horarios, de tareas, de fútbol, de cosas pequeñas que para mí eran inmensas. Sebastián no convirtió eso en obstáculo. Me dijo que entonces buscáramos algo que sí cupiera en mi realidad. Que no necesitábamos repetir un restaurante elegante ni una noche larga. Que si yo quería, podíamos vernos en un horario cómodo, en un lugar sencillo, sin presión. Leí ese mensaje entre el ruido del tráfico, con la bolsa pesándome en el brazo, y sentí esa mezcla peligrosa de alivio y miedo. Porque cada gesto suyo me daba una razón más para creer. Y yo todavía no sabía si creer era valentía o imprudencia. Mi vida de verdad no se parecía en nada a aquella cena. Mi vida tenía despertador antes del amanecer, zapatos cómodos, prisas mal escondidas y una cuenta mental permanente de lo que faltaba pagar. Vivía en un departamento rentado pequeño, donde cada cosa tenía su sitio porque, si no, el espacio se volvía caos. La mesa servía para cenar, hacer tareas y a veces doblar ropa limpia. La cocina era estrecha, pero alcanzaba. El refrigerador no siempre estaba como yo hubiera querido, aunque nunca dejaba que Mateo sintiera ese tipo de preocupación. Mi lujo más constante era lograr que todo rindiera. Por las mañanas le preparaba algo rápido de desayunar, revisaba que llevara lo necesario y salíamos con el tiempo medido. Yo no podía darme el lujo de improvisar mi día. Dejaba a Mateo, corría al trabajo, cumplía en la clínica dental del centro, volvía a correr, resolvía comida, baño, tareas, uniforme del día siguiente. Caíamos rendidos casi al mismo tiempo. Yo trabajaba como asistente administrativa, y aunque no era un empleo brillante, era mío.
Era estable. Era lo que me permitía sostener una casa modesta, limpia, cansada pero digna. A veces pienso que la gente imagina la escasez como una escena grande de miseria visible, cuando muchas veces se parece más a otra cosa, a calcular siempre, a medir el mercado, a decidir qué puede esperar y qué no, a decirle no a un gusto pequeño para poder decirle sí a lo importante. Mi vida giraba alrededor de eso y de Mateo, de sus horarios escolares, de sus fines de semana, de su energía, de sus tareas. Si había fútbol, había fútbol. Si quería una noche de quejecillas y una película animada en Netflix porque no alcanzaba para más, entonces esa era nuestra noche y yo procuraba que se sintiera suficiente. Porque lo era. Éramos nosotros. Por eso cualquier hombre que quisiera acercarse a mí tenía que entender algo muy simple y muy serio. No se estaba acercando solo a mi corazón. Se estaba acercando al sistema delicado que mantenía en pie la seguridad de mi hijo, a mis horarios, a mi cansancio, a la forma en que protegía lo poco y lo mucho que había construido. Yo podía soportar otra decepción para mí. Lo que no podía permitirme era desordenar la paz de Mateo por una ilusión mal puesta. Esa idea me acompañó durante los días siguientes, incluso mientras Sebastián seguía haciendo exactamente lo que había mostrado aquella noche. No desapareció, no retrocedió, no convirtió su interés en una carrera. Hizo algo más difícil. Escuchó mis límites sin querer negociarlos de inmediato. Si yo decía que solo podía hablar un rato por la noche, hablábamos un rato. Si me quedaba dormida antes de responder, al día siguiente no había reproches. Si yo mencionaba a Mateo, él respondía con atención, pero sin esa confianza artificial de quien quiere brincar etapas. Eso también me desarmaba, porque yo estaba acostumbrada a defenderme de hombres que se iban, sí, pero también de los que se apresuraban a ocupar un lugar que no les correspondía. Sebastián no hizo ninguna de las dos cosas. Se quedó cerca, pero con respeto. Y esa distancia correcta, esa forma de no invadir, empezó a pesarme más que cualquier discurso bonito. Cuando por fin acordamos vernos otra vez, fue porque él me dijo algo que se me quedó adentro. Yo le advertí, casi como si todavía quisiera darle una salida, que mi mundo real era muy distinto al de aquella primera cena, muy distinto a las velas, al vino caro, a la sensación de haberme disfrazado por unas horas para entrar en un lugar que no era mío. Le dije que conmigo todo era más simple, más ajustado, más sujeto a horarios ajenos. Esperé que corrigiera el rumbo, que volviera a su mundo y me dejara a mí en el mío. Pero me respondió que justamente eso era lo que necesitaba conocer si de verdad quería conocerme. Nos vimos de día, en un plan mucho más sencillo, en un lugar donde yo no me sintiera prestada. No hubo vestido incómodo, ni meseros silenciosos, ni copas que daban miedo tocar. Fui con ropa mía, con el cabello como suelo llevarlo cuando no estoy tratando de impresionar a nadie, y con esa vigilancia interior que todavía no me soltaba. Sebastián llegó puntual. Llevaba la misma seguridad de siempre, pero sin convertirla en espectáculo. No hizo comentarios condescendientes sobre el lugar. No intentó compensar la falta de lujo con exageraciones. Se sentó frente a mí como si esa cita valiera exactamente lo mismo que la primera. Y creo que ahí empecé a respirar de verdad. Hablamos distinto esa vez, más cerca del suelo. Yo ya no estaba escondiendo la mitad de mi vida, así que la conversación dejó de flotar y empezó a apoyarse en cosas concretas. Le conté más de mi rutina, de lo difícil que era coordinarlo todo, de esos días en que llegaba tan cansada que lo único que quería era bañar a Mateo, darle de cenar y acostarme sin pensar. Le hablé de lo poco que podía improvisar, de lo mucho que dependía de horarios que no controlaba. Y él escuchó, no con esa atención brillante de quien espera su turno para impresionar. Escuchó de verdad. Hizo preguntas sencillas, respetuosas. Quería entender cómo era mi vida, no corregirla. No me ofreció soluciones rápidas ni usó su dinero para borrar lo que yo decía. Eso, para mí, fue quizá lo más inesperado,
porque con hombres como Sebastián yo había aprendido a temer dos cosas: que miraran mi realidad con desprecio o que la miraran como un proyecto que podían arreglar. Él no hizo ninguna. En esa segunda cita entendí algo que me asustó un poco. La primera noche me había impresionado su reacción. Ahora empezaba a impresionarme su constancia. Y la constancia, para una mujer que ha sobrevivido a promesas vacías, es mucho más peligrosa que el encanto. El encanto deslumbra, la constancia convence, y yo todavía no sabía qué hacer con un hombre que no salía corriendo, que no se adelantaba, que no se ofendía por mis límites y que parecía dispuesto a conocerme justo donde más miedo me daba ser conocida. No bajé la guardia de golpe, ni siquiera ese día, pero empecé a sentir un cambio pequeño, casi vergonzoso de admitir. Ya no estaba esperando solo el momento en que todo se rompiera. También estaba empezando a mirar, con una cautela que casi dolía, la posibilidad de que esta vez no se rompiera tan fácil. Ni siquiera entonces. Pero empecé a pensar en Mateo cada vez que Sebastián decía que quería seguir conociéndome. No a la mujer que se sentaba frente a él en una cafetería o le respondía mensajes en la hora de comida, sino a la mujer completa, a la que vivía con un niño de 6 años que dejaba vasos a medio tomar, carritos debajo del sofá y preguntas inesperadas antes de dormir. Y ahí mi miedo cambió de forma. Al principio había sido por mí, por mi orgullo, por mi corazón cansado. Después se volvió más serio, más silencioso. Miedo por Mateo. Yo podía soportar otra decepción, llorar en el baño, lavarme la cara, ir a la clínica al día siguiente y seguir. Ya sabía hacerlo. Lo que no podía soportar era abrir una puerta para mi hijo y luego tener que cerrársela porque otro hombre decidiera que nuestra realidad pesaba demasiado. Ese pensamiento me acompañaba cada vez que Sebastián me mandaba un buenos días, recordaba que yo salía tarde del trabajo o acomodaba sus planes a mis horarios sin hacerme sentir una carga. Cada gesto bonito traía su propia sombra, porque mientras más confiable parecía, más real se volvía la posibilidad de que un día conociera a Mateo. Y yo no quería tomar esa decisión desde la ilusión. Una noche, después de dejar listo el uniforme de Mateo y revisar por tercera vez que en la mochila estuvieran su libreta y su estuche, me quedé sentada al borde de la cama con el teléfono en la mano. Sebastián me había escrito algo sencillo, casi demasiado sencillo, que cuando yo me sintiera cómoda le gustaría conocer la parte más importante de mi vida. No habló como si me hiciera un favor. No insinuó que quisiera ocupar un lugar que nadie le había dado. Solo dijo que, si de verdad quería conocerme, no podía fingir que Mateo era un detalle al margen. Leí ese mensaje varias veces. Sentí ternura, sí, pero también esa punzada vieja que deja la memoria del cuerpo. Otros hombres también habían sido amables antes de irse. Recordé uno de esos rechazos con una claridad cruel. Ni siquiera por el hombre en sí, sino por la expresión exacta que puso cuando entendió que yo no tenía un hijo de vez en cuando, sino una vida entera organizada alrededor de él. Su sonrisa cambió apenas un poco. Lo suficiente. Dijo que yo merecía a alguien más alineado con mi etapa. Otra vez la palabra compatibilidad, dicha como quien comenta el clima. Y yo me quedé recogiendo la cuenta emocional de esa cena durante semanas. Por eso, cuando se trataba de Mateo, hasta las manos me temblaban, aunque por fuera yo siguiera viéndome serena. Le respondí con la única verdad que ya no quería negociar. Le dije que me daba miedo, que no quería presentarle a mi hijo a nadie que después pudiera arrepentirse, que Mateo era cariñoso, observador, rápido para encariñarse cuando se sentía seguro y que precisamente por eso yo iba despacio, muy despacio. Sebastián contestó sin tardar, pero sin aplastarme con explicaciones. Me dijo que entendía, que no tenía prisa, que si algún día eso pasaba, sería en mis tiempos y con mis reglas. Y luego añadió algo que me desarmó más que cualquier promesa grande. No necesitaba entrar a mi vida empujando puertas. Eso no me curó el miedo, pero sí me dio una paz pequeña, una paz usable.
Pasaron varios días antes de que me atreviera siquiera a imaginar una escena concreta. No una presentación solemne, no una comida tensa donde todos fingieran naturalidad. Algo breve, ligero, sin etiquetas. Sebastián no volvió a presionarme. A veces preguntaba por Mateo con una delicadeza que yo no conocía en los hombres. ¿Cómo le había ido en la escuela? Si seguía obsesionado con el fútbol esa semana. Si todavía quería ver las mismas películas animadas una y otra vez. No preguntaba para quedar bien. Escuchaba las respuestas como si importaran de verdad. Y tal vez por eso empecé a pensar que un encuentro corto, en un lugar sencillo, no sería una traición a mis propios límites. Se lo propuse yo. Hasta me sorprendí al escribirlo. Le dije que el sábado tenía que llevar a Mateo a una actividad y que después, si él quería, podía pasar a saludarnos unos minutos, sin formalidades, sin regalos, sin esa energía rara de los adultos cuando quieren comprar simpatía. Sebastián respondió con un simple, claro, como tú digas, nada más, y esa prudencia otra vez fue lo que me impidió cancelar. El sábado amanecí nerviosa de una manera agotadora, no por cómo me veía ni por si el plan sonaría romántico, sino por detalles minúsculos que solo una madre entiende, que Mateo estuviera de buen humor, que no hiciera preguntas imposibles de responder en público, que Sebastián llegara a tiempo, que yo no le transmitiera mi tensión y lo pusiera también a la defensiva. Preparé todo con la disciplina de siempre. Tenis, agua, mochila ligera, una toallita por si se ensuciaba las manos. Mi mundo real, nada que ver con mantes blancos y copas caras. Cuando vi llegar a Sebastián sentí el contraste antes de pensarlo. Iba bien vestido, como siempre, pero sin exageración, como si hubiera entendido que ese no era un escenario para entrar brillando. No apareció con juguetes, ni con dulces, ni con esa actitud de hombre que cree que el dinero puede resolver la incomodidad. Me saludó primero a mí, mirándome apenas un segundo como si quisiera confirmar que yo seguía segura con aquello. Solo después bajó la atención hacia Mateo y le dijo hola con una naturalidad casi extraña de lo sana que era. Mateo respondió como responden los niños cuando nadie les invade el espacio. Curioso, un poco reservado pero tranquilo. Fueron apenas unos minutos. Lo justo. Sebastián le preguntó por el balón que llevaba. Escuchó una explicación larguísima sobre algo que para cualquier adulto era mínimo y para Mateo era importantísimo, y sonrió sin fingir interés. Eso fue lo que más vi. No buscaba caerle bien a la fuerza, no se estaba postulando para nada. Estaba ahí, presente, atento, sin apropiarse del momento. Cuando Mateo se distrajo, Sebastián no trató de recuperar su atención. Se quedó a mi lado y dejó que todo ocurriera al ritmo normal de un niño de 6 años. Yo observaba cada gesto con el cuerpo entero tenso, esperando detectar la primera señal de incomodidad. El fastidio oculto. La paciencia artificial. Esa mirada que dice esto no es para mí, pero no apareció. Cuando tuvimos que irnos, porque con los niños siempre hay una siguiente cosa, Sebastián se despidió con sencillez. Nada de dramatizar. Nada de inventar una intimidad que todavía no existía. Más tarde me mandó un mensaje breve. Gracias por confiarme ese pedacito de tu mundo. Y yo me quedé mirando la pantalla con un nudo en la garganta. A partir de ahí empecé a fijarme en cosas pequeñas. Cosas que otros hombres no habían cuidado porque nunca pensaron quedarse el tiempo suficiente como para que importaran. Sebastián llegaba cuando decía que iba a llegar. Si yo le decía que a cierta hora ya no podía hablar porque venían tareas, baño y cena, él no se ofendía ni trataba de estirarme la conversación como prueba de interés. Se adaptaba. Si me proponía vernos, buscaba espacios posibles, no espacios ideales. Un café cerca de donde yo ya estaba. Una caminata corta, un tiempo medido, lo suficiente para construir algo, no para interrumpir mi vida. Y eso, para alguien como yo, valía más que cualquier cena elegante. Un día salí tarde de la clínica con los hombros duros de cansancio.
Le escribí para cancelar porque todavía tenía que pasar por unas cosas y recoger a Mateo. Esperé, por costumbre, la respuesta decepcionada o el silencio ofendido. En lugar de eso me contestó que no me preocupara, que descansara, que habláramos otro día, sin reclamo, sin hacerme pagar emocionalmente el hecho de ser madre. Me sorprendió cuánto alivio podía dar algo tan básico, y también me dolió un poco porque me hizo ver lo poco que había esperado siempre. Otra tarde nos vimos en un lugar sencillo para comer algo rápido, de esos donde nadie se impresiona con nadie. Yo llegué avergonzada porque venía del trabajo, cansada, con ropa normal, pensando en pendientes, no en verme especial. Por un segundo temí ver en él esa distancia social que a veces aparece sin que nadie la nombre, la comparación silenciosa. Pero Sebastián solo me hizo espacio para sentarme. Me preguntó cómo había estado mi día y escuchó de verdad cuando le hablé de llamadas, archivos, horarios, pacientes y el caos pequeño de siempre. No me hizo sentir pintoresca. No me trató como una historia humilde que admirar desde lejos. Me trató como una mujer cuya vida era real. Ahí entendí otra cosa. La riqueza de Sebastián estaba presente, claro. Se notaba en su reloj, en su manera de moverse por el mundo, en la facilidad con la que resolvía ciertas cosas. Pero su mejor gesto no era pagar, ni impresionar, ni rescatar. Era no usar esa diferencia para ponerse por encima de mí. En mi mundo, eso era rarísimo. Aún así, la sombra seguía ahí. Bastaba poco para despertarla. Un mensaje que tardara más de lo normal. Una reunión suya de la que yo no sabía nada. Una foto o un comentario sobre un evento elegante al que yo jamás pertenecería. Entonces volvía esa voz que me decía que todo esto era temporal, que los hombres como él podían ser amables durante un rato, pero al final siempre elegían lo que no complicara su vida. Una noche me pasó exactamente eso. Le escribí algo simple y no respondió en horas. Yo estaba en casa, con Mateo dormido, la televisión en volumen bajito y ese cansancio espeso que vuelve todo más oscuro. Miré el teléfono demasiadas veces. Empecé a construirme sola la caída. Seguro estaba en algún lugar de su mundo real, uno donde yo no cabía. Seguro la novedad ya se le estaba pasando. Seguro ahora que había visto un pedacito de mi vida entendía mejor lo que implicaba y estaba retrocediendo con elegancia. No necesitaba pruebas para asustarme. Me bastaban los huecos. Cuando por fin respondió, ya entrada la noche, me explicó que se le había alargado una reunión y que había preferido no contestarme con prisa. Me preguntó si yo estaba bien. Pude haber fingido que sí, antes lo habría hecho, pero algo en todo lo que ya habíamos construido me empujó a no esconderme. Le dije la verdad, que cuando desaparecía varias horas, yo no pensaba primero en trabajo, ni en tráfico, ni en reuniones. Pensaba en abandono. Pensaba en el momento exacto en que alguien decidía que yo era demasiado complicada. Hubo una pausa corta, luego me llamó, su voz sonó serena, sin defensiva, sin fastidio. No me corrigió, no se justificó por haber tardado. Tampoco me pidió que calmara mis nervios como si fueran una exageración incómoda. Lo primero que hizo fue escuchar hasta el final, y después dijo mi nombre con esa calma suya que yo ya empezaba a reconocer. Me explicó dónde había estado, sí, pero más importante que eso fue otra cosa. Entendió lo que yo estaba diciendo por debajo de las palabras. Entendió que mi miedo no era una rabieta, era memoria, era costumbre. Era la forma en que una mujer aprende a protegerse cuando le han enseñado demasiadas veces que la pueden dejar en cualquier momento. Esa noche no fui generosa con él, fui honesta. Le dije que a veces su mundo me cansaba antes incluso de entrar en él. Que cuando me invitaba a lugares donde los cubiertos brillaban demasiado o donde yo sentía que la gente notaba mis zapatos, una parte de mí volvía a aquella primera cena, a la vela, a las copas costosas, al instante en que pensé que todo iba a terminar cuando pronunciara la frase de siempre. Le confesé que yo seguía viviendo con un pie adentro y otro afuera, como si en cualquier momento tuviera que salir corriendo para no quedar en ridículo,
Él guardó silencio. Un silencio bueno, de esos que no aplastan. Luego me dijo algo que me movió por dentro más de lo que esperaba. Me dijo que la noche en que le conté de Mateo no pensó que mi vida venía con una complicación. Pensó que venía con una verdad. Que una mujer que sostiene sola a un niño, que trabaja todo el día, que organiza su vida entre escuela, tareas, comidas sencillas y cuentas justas, no es menos libre ni menos deseable, es más real. Y él me dijo, ya había tenido suficiente de lo bonito por fuera y vacío por dentro. Había conocido mujeres con tiempo de sobra, con agendas impecables, con el tipo de presencia que encaja sin esfuerzo en cualquier salón, y aún así se había sentido más solo con ellas que conmigo comiendo quesadillas en mi cocina mientras Mateo discutía qué película animada quería ver. Eso me dejó callada, porque en todo ese tiempo yo había seguido interpretando su constancia como una excepción simpática, como un capricho noble, como una paciencia temporal, no como una elección profunda. Yo pensaba que Sebastián estaba siendo amable conmigo a pesar de mi realidad, y esa noche, por fin, entendí que no era a pesar de mi realidad, era desde ahí. Él no se quedó porque no le importaran las diferencias entre nosotros. Se quedó porque sí le importaban, porque las veía, porque no quería una versión editada de mí. Quería saber cómo era mi vida cuando Mateo se enfermaba, cuando yo llegaba cansada de la clínica dental, cuando el dinero alcanzaba apenas, cuando un plan debía cambiar porque un niño de 6 años tenía tarea o entrenamiento, o simplemente necesitaba a su mamá. Yo siempre había creído que el amor, para las mujeres como yo, venía con examen. Que primero había que probar que una no estorbaba, que una no pedía demasiado, que una sabía agradecer cualquier migaja de paciencia. Sebastián me estaba obligando a mirar otra posibilidad, una más difícil, incluso, la posibilidad de que alguien me eligiera con conciencia, no con lástima, no por impulso, no como quien hace una buena obra, como hombre adulto viendo todo y quedándose de todos modos. Se lo dije así, sin adornos. Le dije que me daba vergüenza admitir cuánto tiempo me había sentido una carga anticipada, una noticia incómoda, una mujer que debía avisar a tiempo para que el otro pudiera escapar con elegancia. Y cuando lo dije en voz alta, escuché lo triste que sonaba. No triste de novela, triste de verdad, triste de vida vivida apretando demasiado el corazón para no se soltara el miedo. Él me tomó la mano. Ya lo había hecho antes, pero esa vez fue distinto. No era para convencerme de nada. Era para acompañar lo que por fin estaba entendiendo sola. Me dijo que desde aquella primera cita yo le había dado una salida antes de darle una oportunidad, y que durante mucho tiempo había seguido haciendo lo mismo de formas más pequeñas, dudando antes de preguntar, retrocediendo antes de confiar, interpretando distancia donde a veces solo había cansancio o trabajo o una demora cualquiera. No me lo dijo para reprocharme. Me lo dijo con una ternura firme, casi dolorosa, como quien señala una herida para que al fin sane. Y yo, por primera vez, no me defendí, porque tenía razón, miré alrededor. Estábamos en mi sala, no en un restaurante elegante. Había una taza olvidada sobre la mesita, la luz tibia de la lámpara de esquina y el sonido lejano de la caricatura que Mateo había dejado pausada antes de irse a lavar los dientes. Nada de eso era impresionante, nada de eso brillaba. Y sin embargo, ahí, en ese espacio pequeño que yo había temido mostrar tanto, entendí algo que me cambió el centro del pecho. No necesitaba convertirme en una mujer de su mundo para ser amada por él. Necesitaba dejar de tratar mi propia vida como si fuera una versión inferior de la vida de alguien más. Mateo salió del pasillo en pijama poco después, despeinado y medio dormido, preguntando si todavía iba a haber un capítulo más de la serie que estaba viendo con Sebastián. Yo me reí, y Sebastián también. Le dijimos que no, que ya era tarde. Mateo hizo una cara de negociación fallida, me dio un beso rápido y luego, sin pensarlo demasiado, le chocó la mano a Sebastián como si ese gesto ya fuera costumbre.
Fue un movimiento pequeño, casi nada, pero yo lo vi entero, sin compra de afecto, sin teatro. Confianza ganada en planes simples, en visitas cumplidas, en respeto por los horarios, en la manera en que Sebastián nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía, pero tampoco actuó como si mi hijo fuera un detalle periférico. Cuando Mateo volvió a su cuarto, el silencio que quedó ya no era tenso, era hogar. Y en ese silencio, Sebastián me habló del futuro con una seriedad tranquila que me hizo contener la respiración. No me ofreció castillos. No habló de fantasías. Me dijo que quería seguir construyendo con nosotros de frente, con tiempo, con paciencia, y que si yo estaba lista, él ya no quería ser una visita cuidadosamente administrada entre mis miedos. Quería ser familia, no de golpe, no invadiendo, pero sí con intención real. Yo había imaginado muchas veces una escena así, pero siempre terminaba rompiéndola sola antes de llegar al final. Esa noche no. Esa noche pude quedarme dentro del momento sin huir. Le pregunté qué significaba exactamente para él. Y me respondió como responde alguien que ha pensado las cosas antes de decirlas. Significaba planes hechos considerando a Mateo. Significaba presencia constante. Significaba que si un día dábamos otro paso, no sería para adornar una historia bonita, sino para sostener una vida compartida. Significaba que no quería ser el hombre que apareció en nuestra rutina. Quería ser el hombre que se quedó. Lloré, otra vez, pero ya no con esa vergüenza antigua que me hacía pedir perdón por sentir demasiado. Lloré de alivio, de cansancio que por fin aflojaba, de incredulidad todavía sí, un poco, porque las heridas no se borran en una sola conversación. Pero también lloré desde un lugar nuevo, desde la certeza de que lo que yo había visto en él desde aquella primera cita no había sido imaginación mía. Era carácter. No a una perfección imposible, no a una garantía contra el dolor. Le dije que sí a seguir, a dejar de empujarlo hacia la puerta cada vez que algo me asustara, a permitir que lo bueno no tuviera que justificarse todo el tiempo para poder quedarse. Le dije que sí con mi historia completa, con mi hijo, con mis horarios, con mis torpezas, con mi miedo todavía aprendiendo a bajar la voz. Después no pasó nada espectacular. Y por eso fue perfecto. Guardamos la taza de la sala, apagué la televisión, revisé una vez más que Mateo estuviera dormido y cuando regresé, Sebastián seguía ahí, esperándome con esa paciencia sobria que tanto me había desarmado desde el principio. Me abrazó en medio de mi sala pequeña, con la ventana cerrada, con el ruido lejano de la calle, con la ropa doblada que había dejado sobre una silla porque no me dio tiempo de guardarla. Me abrazó dentro de mi vida real, no afuera de ella. Con el tiempo hubo un compromiso dicho más claramente, conversaciones con mi mamá, rutinas compartidas, domingos donde el fútbol infantil y las compras de la semana convivían con la agenda apretada de Sebastián sin que una cosa aplastara a la otra. Hubo adaptación de ambos lados. Hubo cuidado. Hubo errores pequeños, aprendizajes, ajustes. Lo importante es que nunca volvió a poner en duda lo esencial, ni a Mateo, ni a mí, ni a eso que empezó la noche en que yo le ofrecí la salida para no ver cómo me rechazaba. A veces pienso en esa primera cena y todavía puedo ver el reflejo de las velas en las copas, los manteles blancos, el nudo en mi garganta, mis dedos apretando el tallo del vaso como si de ahí dependiera mi dignidad. Puedo escucharme diciendo, casi por reflejo, casi por defensa, puedes irte, soy madre soltera. Durante años creí que esa frase servía para prepararme para la caída. Y sí, servía para eso. Pero con Sebastián terminó sirviendo para otra cosa. Sirvió para mostrarme, de una vez, sin maquillaje y sin escapatoria. Sirvió para separar al hombre correcto de todos los que solo sabían quedarse mientras todo fuera fácil. Ahora ya no cuento esa historia como el momento en que casi lo arruiné todo. La cuento como el momento en que dejé de esconder la parte más importante de mí y alguien, en lugar de retroceder, dio un paso al frente. No porque fuera millonario,
no porque pudiera rescatarme de nada, sino porque entendió antes que yo que mi maternidad no me restaba, mi verdad no me restaba, mi vida pequeña, cansada, apretada y profundamente digna no me restaba. Y al final eso fue lo que cambió todo. No la cena cara, no el traje, no el restaurante, que se quedó de verdad. Y que gracias a eso, yo también por fin me quedé en mi propia vida sin pedir disculpas por ella.